con otra identidad. La sacamos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que es de la segunda parte de sistemas de ecuación. Vamos a empezar resolviendo un sistema de ecuaciones llamado no homogéneo, con el método que explicamos la clase pasada, que es eliminación de variables, ¿no? Entonces, bueno, primero, este sistema es no homogéneo, ¿por qué razón? Este sistema es no Porque el homogéneo. resultado es cero. Claro, no son todos ceros. No homogéneo, pues está igualado. Después vamos a repasar este concepto. A constantes no nulas. Es decir, los sistemas homogéneos son aquellos donde esto es igual a cero, igual a cero, igual a cero, igual a cero. Segundo, bueno, eso es un comentario nada más. Resolvamos el sistema por eliminación de variables. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, fíjense que acá x está multiplicado por 1, pero entonces si yo a la segunda ecuación le resto la primera, a la tercera le resto la primera, y a la cuarta le resto 6 veces la primera, elimino la x en todas las demás ecuaciones, ¿no? Entonces, tomo, mejor dicho, reemplazo la segunda ecuación por ella misma menos la primera ecuación. Es decir, tomo la segunda ecuación, x más y más z menos t igual 5, y le resto x menos 2y menos 2z más t igual 4. Y nos queda x sobre x menos x, 0. Entonces acá queda menos menos es más, entonces queda 3y más 3z, aparentemente, más menos 2t, igual 1. Entonces, obtenemos el sistema que es x menos 2y menos 2z más t, x menos 2y menos 2z más t igual 4. La segunda ecuación ya no pongo la misma, sino yo pongo 3y más 3z menos 2t igual 1. 3y más 3z menos 2t igual a 1. La tercera ecuación igual que antes, x menos y menos z más t igual 6. Menos z menos t más t igual 6.
Y finalmente la última, que es 6x menos 3y menos 3z más 2p. 6x menos 3y menos 3z más 2p igual a 32. Bueno, entonces eliminamos, en esta ecuación, eliminamos x. Bueno, hago lo mismo con, esta sería la 1, esta sería la 2, sería la 3, y esta sería la 4. Esta sería la 2 prima, y la original llamábamos 1, 2, 3. Esta sería la 2 prima. Entonces, análogamente, eliminamos x en otras ecuaciones, haciendo 3 menos 1, 4 menos 6 por 1. Y obtenemos otro sistema de ecuaciones ya un poquito más sencillo, que es x menos 2y menos 2z más t por 4. Esta no la modificamos, la 2' tampoco la hemos modificado. Acá ponemos 3y más 3z menos 2t fuera 1, pero sí hemos modificado la 3, porque ahora en vez de poner la 3, ponemos la 3 menos 1. Entonces, la x es 0, queda menos i, más 2i queda i. Acá queda menos z más 2z queda z. Acá queda t menos t queda 0. Y acá queda 6 menos 4 igual. Y finalmente 4' es la 4 menos 6 veces la primera. Entonces, la x no aparece, evidentemente. Menos 3i, acá sería más 12i, 9i. 9i. Por favor, revisen que estén en las cuentas, ¿no? Sería menos 3 más 12 de nuevo, 9z. Y acá sería 2 menos 6 menos 4. Y acá sería 32 menos 24, 8. Bueno, entonces fíjense, la x fue eliminada de las ecuaciones digamos así, segunda, tercera. Bueno, ahora eliminamos la i. Para eliminar la i, lo más fácil es tomar esta, porque el i está multiplicado por 1. Entonces, para hacer las cuentas más fácil, tomamos esta ecuación y le vamos eliminando todas las i que no están, que no son que no son de la tercera ecuación. Ahora eliminamos la i de las ecuaciones primera, segunda, cuarta. Entonces hacemos 1 menos 2 prima, después hacemos
2' menos 3'. Después hacemos 4' menos 9'. Y esto que nos queda. Entonces, bueno, copiemos esta porque si no... Acá. Y ahora vamos ¿en qué se transforma? Se transforma en lo siguiente. Entonces, 1 menos 2, 3', ¿no? X, 0. Acá es menos 2z menos 6z. Menos 8z. Y acá queda t más 4t más 3. Y esto es igual a 4 menos 2. Acá queda igual. Es y más 3z menos 2t igual a 1. Esta no la modificamos. Esta sería 1', sería 2'. Lo que sí modificamos la 3. No, esta sí la modificamos. No me tienen que corregir por 2', porque es... hice mal, no la primera, hice mal. Se me tienen que corregir. Estamos operando con la 3', ¿no? Entonces, 1 menos 2 veces 3', ¿cuánto es? Es x 0 menos 2 veces, queda menos 4z, y después lo otro queda igual. Más t, que acá justo queda 0. Ahora hacemos 2' menos 3, 3'. Entonces queda, acá está 0, acá está 0. En z, ¿cuánto queda? Menos 3, queda 0 también. Y acá queda menos 2t. Igual a 1 menos 6 menos. La de 3' claramente queda igual. Esta sería 2 veces. Queda igual, queda y más z igual 2. Y la 4, 2' sería ahora, queda la 4 menos 9 veces la primera, ¿no? Entonces, bueno, acá queda 0, 0. Acá queda menos 4t. Acá queda igual a 0. Déjame probar. Bueno, vamos a ver. Prima queda igual porque es el que usamos para restarle a todo el resto de las ecuaciones. ¿Cómo? 3' queda Sí, igual porque es el que estamos usando para restar. está listo. Profe, ¿no quedaría menos 1 en 4''? Menos 4t igual a 1. Menos 1, perdón. Sí, capaz que sí, no sé. No, porque, ¿cómo es? La 4' es menos 9. Ah, sí, tenés razón. No, menos 9, no, es peor todavía. Es 8 menos 18. Queda 10, ¿no es cierto?
Menos 10. Ese estaba mal. Bueno. Y ahora, fíjense que nos quedan estas ecuaciones, así, ¿y qué podemos hacer? Bueno, el z no lo vamos a poder sacar nunca, porque está acompañado, digamos, fíjense, empieza con x, después sigue con z. No hay ningún z que lidere una ecuación. El próximo líder ahora es la t. ¿No? Entonces, eh, dividimos, hacemos, bueno, sí, 2' dividido menos 2, y tenemos x menos 4z, lo veo porque estoy todo junto, más t igual 0, menos 2, menos t, t digo, igual a menos 5 dividido menos 2, 5 medios, y más z igual a 2, y menos 4t igual a menos 10. Y ahora haciendo t menos 4t, elimino esto. Es decir, esto sería 1', 2, 2', 2, 3', esta porque esta modifiqué, 3', 4, 2'. Y ahora haciendo 4, 2', menos 4, 2, 3', obtenemos, las llaves se ponen en forma arbitraria, ¿no? X menos 4z más t igual 0, t igual a 5 medios, t igual a 5 medios, y más t igual 2, y acá fíjense que me queda 0, t igual a 0. Si acá hubiera otro número que no fuera menos 10, esto sería un sistema que no tiene solución, me quedaría 0 igual a un número no nulo. Pero como 0 igual 0, está bien, ¿no? Porque si resto 4 veces esto, me queda 4. Entonces, escribamos, resumamos. Hemos reducido el sistema original al sistema x menos 4z más t igual 0, pero me olvidé de sacar las t de acá. Eh, me faltó sacar las t. No, todavía no hemos reducido nada. Ya estaba yendo en contra de mis enseñanzas. Ahora tenemos que eliminar todas las t que nos quedan ahí. Fíjense que con la z, acá hay un error, ¿no es cierto? Y más z igual 2. Tenemos que eliminar esta t también. Digamos, la z no la podemos eliminar, porque si yo quiero eliminar con esta z, quiero eliminar esto, le agrego una i. No puedo. Ahora eliminamos la t. Queda, ahora hacemos 1, pues, 1',
prima, 2, 3 prima, 3 prima, 4, 3 prima. Ahora hacemos 1 prima menos 2, 3 prima. Y obtenemos x menos 4z igual a 5 menos. O a menos 5 medios. A menos 5. Y las otras siguen igual. T igual a 5 medios e I más Z igual. ¿No? ¿Viste el sistema reducido? Bueno, una vez que llegamos a una expresión de este tipo, es muy fácil despejar la x y t. X, y, z, t. Bueno, la z no se puede. Fíjense, x está parametrizada por z, porque yo puedo poner x igual a 4z menos 5 medios. T es igual a 5 medios. E I es igual a menos z más 2. Fíjense, Profe, sí, ahí dice Agustín que se confundió en un cálculo. Dice, después Benjamín en el 1 menos 2 por 3 primo. viene al comienzo. 1 menos 2 por este que estoy enseñando acá. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado? Acá serían 2, ¿no? Igual a 2. ¿Está bien? 1 menos 2. No, es cero eso. Sería 1 menos 2 por 3 prima. Es más 2 por 3 prima. Porque si te resto, me queda menos 4. Entonces queda 0. Queda 0. Vamos a ver. Después Antonio dice que tendría que haberle sumado 3 prima a 1. Espera, vamos por favor. 1 más 2 por 3 prima. Me queda x. Acá me queda 0 también. Me queda x más t igual 4. ¿Cuál es el otro problema? Que tendría que haberle sumado a 3 prima a 1. No entiendo. ¿En dónde? ¿Cómo 3 prima a 1? Acá no es. Tengo que sumarle 2 veces. A 1 le tengo que sumar 2 veces 3 prima para que me quede 0 acá. Acá decía Antonio que ya está lo que hizo recién. Bueno, entonces, por suerte no trae mucho, no se desparrama mucho el error, porque después no usamos el no prima. Queda más fácil. Entonces queda así. X igual a menos 5 medios, t igual a 5 medios e y igual a menos z más 2. Entonces, la solución de este sistema son menos 5 medios y es menos z más 2, z, 5 medios, con z para atrás. Están dentro de una recta
espacio cuatridimensional, ¿no? Esto es una red. Un parámetro lineal. Bueno, ¿por qué podemos afirmar que estas son las soluciones del sistema original? Fíjense, recuerden la clase pasada, recordemos que si de un sistema, de un primer sistema, podemos pasar o pasamos a un segundo sistema por combinaciones lineales, que sería esto. Profe, Sí, ahí dice, pregunta Ana, ¿qué pasó con los 4z? Y después Camila dice, ¿no sería x más t igual a 8? ah, el 8 sí. Primera pregunta, ¿qué pasó con los 4z? ¿Qué 4Z? ¿Cuál es? ¿Dónde había un 4Z? Pasa que antes, cuando hizo el 1 menos 2 por 3 prima, le queda como resultado 4z, si no me equivoco. Y ahora que lo corrigió, quedó x más t igual a 4. Ese es el problema. Y Ani se ha habido un segundo y Ah, volvió y estaba todo cambiado. Eso pasó. está bien. Pero me parece que lo del 8 tiene razón. Y segunda pregunta, ¿no sería x más t igual a 8? Sí, creo que sí. Bueno, después, si hay otro error no importa, lo total ejemplifica esto. Pero digo, para no. Cuando saco el t, tengo que restar es 16 medios menos 5 medios, 11 medios. Profe, ¿en la última igualdad es y más z igual a 2 o es un 4? Ya veo. Esto es z. No, en la que sigue, en la hoja que sigue. Ahí, donde está, eso Y es más y más z, z. sí, igual a 2. Sí, sí. Tanto. Sí, sí, queda una variable z libre. Acá hay tres variables que están totalmente, o son fijas, o esta depende de z, ¿no? Entonces, esta es la solución. Entonces, recordemos que si de un primer sistema pasamos a un segundo sistema por combinaciones lineales, es fácil ver, lo mismo que se pasada, que solución del primer sistema es solución del segundo sistema. Y eso es fácil de ver, porque si uno hace una combinación lineal de las ecuaciones del primer sistema, bueno, todas esas ecuaciones valen, digamos, valen en el primer sistema. Entonces, cuando uno hace la combinación, lo que queda también vale. ¿Eh? De alguna forma. Imagínense que esto todo está igualado a 0, para hacerlo más fácil. Si yo sumo dos cosas igualadas a 0, me quedan igualadas a 0. Ejercicio. Pasar del segundo sistema al primero. Y bueno, que es fácil pasar de este sistema a este, porque las operaciones inversas son muy fáciles de ver, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, luego, la solución en el segundo
implica la solución del primero. ¿No? Es decir, solución del segundo y solución del primero. Entonces, si la solución del primero son las del segundo y las del segundo son las del primero, luego hay dos implican, ¿no? Solución del primero es si solo si solución. Eso sería lo que justifica que estos pasos están bien hechos, que uno puede pasar del primer sistema al segundo, al último que tenemos, así como también del último al original. Entonces las soluciones de ambos son estas. Bueno, ¿y ahora qué vamos a ver en el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una forma de hacer las cosas más agradables que son las matrices. Control Shift F en la presentación. Vamos a ver, vamos a cambiar el lenguaje de las ecuaciones por el lenguaje de las matrices. Ustedes dicen, bueno, ¿qué necesidad hay de cambiar el lenguaje? Bueno, las matrices por ahora son un cambio de lenguaje y después van a tener otras propiedades importantes que son importantes a lo largo de toda la materia. Pero en este caso también se justifica porque es mucho más sencillo resolver las ecuaciones en el lenguaje de las matrices que en el lenguaje de ecuaciones. Se escribe menos y es mucho más fácil de hacer los sistemas. Entonces vamos a ver esa conversión. Entonces vamos a repetir un poco lo que dicen las pantallas. En la clase 6 motivamos la idea general del método de Gauss a través de ejemplos y vimos el concepto de sistemas de ecuaciones lineales equivalentes, que es lo que acabamos de ver. Los sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes si uno se obtiene, si cada uno se obtiene del otro por medio de combinaciones lineales. Y en ese caso, ambos tienen las mismas soluciones. En esta clase presentaremos la noción de matriz ampliada, operaciones elementales por fila, y matriz escalón reducido por fila o más. Relacionamos todos estos conceptos con los sistemas de ecuaciones lineales. Matriz representará un sistema de ecuaciones homogéneo. La matriz ampliada representará un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. Las operaciones elementales por filas representarán ciertas operaciones entre las diferentes ecuaciones del sistema. Operaciones lineales, como las que vimos recién. Y la matriz escalón reducida por fila representarán sistemas de ecuaciones lineales que se resuelven en forma trivial, como el último del que hemos arribado. El último era un MERF, más que un MERF, era un MRD. Vamos a repetir. Es decir, todo el lenguaje que estuvimos viendo las ecuaciones se traduce en lenguaje de las matrices. Primero tenemos que definir qué son las matrices. Entonces, algunos quizá lo saben, pero la mayoría no. Una matriz M por N es un arreglo de números reales de M filas y N columnas. Es decir, un cuadrado de números que tiene M filas el cuadrado y N columnas. Bueno, el conjunto de matrices M por N se denota así. O así, ¿no? Es indistinto. O en los lenguajes de programación también se denota, y en matemática también, uno obtiene las columnas que tienen dimensión n, ¿no? Son n coordenadas, estos son n coordenadas. Y cada coordenada tiene, y tenemos, ¿cómo es? Tiene, bueno, Rn a la n, ¿no? Es decir, esto sería una fila, es una fila con n coordenadas, m filas, sí,
sería una fila que tiene n coordenadas, ¿no? Fíjense que tiene n columnas, entonces esto lo miran como una fila que tiene n coordenadas. Y esto significa que tomamos m filas. Y entonces, en el lenguaje de listas, una matriz, por ejemplo, 2 por 3, es decir, que tiene 2 filas y 3 columnas, sería una cosa así. Una lista de listas. Una lista de listas representa, en este caso, una matriz 2 por 3. Esta le dice 3 por 3. 2 por 3 sería en la última. La última. Esta sería una matriz. Bueno, pero para nuestros fines es simplemente un cuadrado de números. Por ejemplo, cuadrado no, un rectángulo. Esto tiene 2 filas, fila 1, fila 2 y 3 columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. Esto es una sola fila y 3 columnas. Y esto tiene 3 filas y una columna. Bueno, es una cosa muy sencilla. Conceptualmente es algo muy sencillo. La notación. Vamos a ver convenciones sobre la notación. Bueno, generalmente vamos a denotar muchas veces la matriz como entre corchetes o entre paréntesis, depende de la mañana que lo usan paréntesis, nosotros usamos paréntesis. A y J, ¿no? Como, digamos, no ponemos nada sobre I sobre J. Se va a sobreentender que es una matriz M por N en el contexto que estemos trabajando. Y la matriz se le pone en la fila I, esto capaz que habría que hacer una transparencia, perdón. En la fila I y en la columna J está el término A y J. Entonces, 2 por 2, la matriz sería A11, A12, A21, A2. Una forma genérica de denotar una matriz, así como ponen para vectores TRN, X1, X2, XN, en matrices muchas veces ponemos A11, A12, A21, A22, o B11, BC, lo que sea. Pero así le damos el valor, digamos, así los ubicamos posicionalmente, ¿no? Este es el lugar 1.1, este es el lugar 1.2, este es el lugar 2.1, este es el lugar 2. Sea A y J una matriz M por N, escribiríamos también A entre corchetes y J para anotar la entrada A y J de A. Es decir, no lo puse acá, no sé por qué. La matriz A en el lugar IJ es el lugar AIJ. Dos matrices del mismo tamaño, A y J y B y J son iguales si cada una de sus entradas lo son. Es decir, si la coincidencia es 1 a 1. Como la n-upla. Esto es como una n-upla puesta, como m n-uplas puestas una encima de la otra. Son iguales si en cada lugar vale lo mismo. Bueno, y acá viene la relación que nosotros queríamos establecer, que les comenté. Si nosotros tenemos la matriz AIJ M por N y la matriz IJ en Rn, pero ahí está mal denotado, es la matriz columna IJ, entonces eso representa el sistema de ecuaciones
A11x1 más A12x2 más A1nxn, A21x1, A22x2, y así sucesivamente. Escrito de otra forma, se puede escribir como la matriz A por el vector columna o la matriz columna x1, xn, y va a resultar igual a el vector columna y1, y. Acá ustedes dirán, bueno, esto es una multiplicación. Bueno, no, ahora es notación. Ahora es notación, ¿no? Pero después vamos a ver multiplicación de matrices y vamos a ver que sí, efectivamente esto representa las ecuaciones cuando definamos lo que es esta multiplicación, ¿no? Hagamos, por ejemplo, para no apabullarlos tanto, la matriz de este sistema, pero la matriz de este sistema. No. Hagamos la matriz de este sistema. Entonces, ejemplo, van a ver que no es difícil. ¿Cuál es la matriz que representa el A, el X y el Y, ¿no? El sistema es, en el lenguaje de las matrices, el sistema es, bueno, primero con los coeficientes hacemos las filas. Cada ecuación es una fila. Entonces, el coeficiente de X es 1, el coeficiente de Y es -2, el coeficiente de Z es -2, el coeficiente de T es 1, la de abajo es 1, 1, 1, -1, la de abajo es 1, -1, -1, 1, y la de abajo es 6, -3, -3, 2. Esta sería la matriz A, ¿no? Por llamarla de alguna forma. ¿Cuál sería la matriz la matriz columna de las incógnitas? Bueno, X, Y, Z. ¿Y cuál sería la matriz columna de las constantes? Sería 4, 5, 6, 30. Si hubiera alguna variable que no apareciera en alguna ecuación, se le pone 0, ¿no? Se le pone 0. Profe, disculpe, no entiendo dónde sale el último. ¿Cómo? El último vector. No entiendo dónde sale el último vector, el de 4, 5, 6, 32. Son estos coeficientes, 4, 5, 6. Claro, no lo había visto. Sí, digamos, acá se ponen los coeficientes de las variables. Acá se ponen las variables y acá se pone a qué están igualadas las ecuaciones. Esa sería la regla general. Fíjense que la ecuación, ustedes después fíjense vuelvan para repasar a las pantallas estas transparencias. O sea, la ecuación original es esta que está aquí, ¿no? Esta es la ecuación. Entonces, con los A hago la matriz. Con los x1, xn, hago el vector x. Y con los y1 y m hago el vector y. Y me queda así. Es simplemente una notación, ¿eh? No le den más trascendencia por el momento de lo que es una notación donde queda en forma más compacta lo que es una ecuación.
Y veremos que después es bastante útil para operar. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. X1 más 2x3 igual 1, x1 menos 3x2 más 3x3 igual 2, 2x1 menos 3x2 más 5x3 igual 2. Entonces, en la primera fila va 1 por x1, más 0 por x2, más 2 por x3, es 1, 0, 2. Acá es 1 por x1, menos 3 por x2, más 3 por x3. 1 menos 3, 3. Acá es 2, 3, 5. Menos 2 menos 3. Perdón. Acá van las variables, x1, x2, x3. Y acá va a que están igualadas las ecuaciones. 1, 2. Es muy sencillo, no hay ningún misterio. Es notación. Como recién dijimos, si una incógnita no aparece en una ecuación, el correspondiente coeficiente de la matriz es 0. La cantidad de incógnitas queda determinada por la cantidad de columnas de la matriz A. Sí, esa es la cantidad de incógnitas. Si vemos al revés, si nos dan una matriz que representa un sistema, sabemos la cantidad de incógnitas por las columnas de matriz A, que también es las filas de la matriz esta, ¿no? Es la cantidad de filas que está. Profe, Sí. ¿y cómo sabemos que el 0 va ahí al medio y no va después del 2, digamos? O sea, ahí porque está explícito, pero si Siempre va a estar tenemos los... explícito. Esto es en la ecuación 1. En ecuación 1. ¿Cuánto vale? ¿Por cuánto está multiplicado? X2. Por 0. Entonces, cuando vos decís que esta es la ecuación 1 y esta es la variable x2, este es el lugar 1, 2. Este es el lugar fila 1 con 1, 2. Es 0. Claro. El lugar 1, 2. No veo. Uno, 2 es. Digamos que las variables siempre van a estar explícitas, no es que va a haber una sin explicitar, digamos. Y acá no está explícita en el sentido que no aparece, pero si no está No, es sí. 0. Sí, sí, sí. No, sí, las Claro. variables van a ser de x1 a xn, o de y1 a yn, pero van así. Ok, gracias. Bueno, me faltó quizás, tendría que agregar una transparencia. Me faltó decir que esta es, lo dije, pero digo, fila 2, esta es la fila 1. Entonces, en este lenguaje, en las matrices, digamos, ya lo dije, pero si acá estamos en la fila I, y esta es columna J, esto es IJ, ¿no? En la posición IJ está el IJ. Profe, Sí, Iván pregunta, cuando no es cuadrada, ¿queda el valor de las variables de distinta altura? claro. Sí, sí, sí. Cuando no es cuadrada, queda, por ejemplo, si acá hubiera una ecuación más, acá quedaría, por ejemplo, 1 menos 2, 1, y acá tendría que haber, esto queda x1, x2, x3, pero acá debería haber 1, 2, 3 y otro número, ¿no? Acá uno podría ser, si uno le agregara la ecuación 3x1 más x2 menos x3 igual 0, esta matriz sería 3, 1, menos 1, x. Sigue habiendo tres variables, y acá tendría que estar 0. Queda una matriz de 4 filas y 3 columnas,
multiplicada por una matriz columna con 3 elementos, multiplicada y queda igual a una matriz columna de 4 elementos. Bueno, y ahora veamos operaciones sobre las matrices. Las transformaciones con las cuales podemos modificar una matriz de manera tal que los correspondientes sistemas de ecuaciones tengan las mismas soluciones se llaman operaciones elementales. La versión matricial de las combinaciones lineales de ecuaciones que hicimos en la clase anterior y en el comienzo de esta son lo que son las operaciones elementales entre ecuaciones, pero se corresponden a las operaciones elementales por fila en matrices. Hay 3 tipos de operaciones elementales que son las que usamos hoy, que definiremos a continuación. En una matriz A de m por n, cada fila puede ser, considera un vector en Rn. Ustedes tienen la matriz, es una matriz que tiene m filas y n columnas. Bueno, cada fila, uno lo puede ver como un vector que le faltan las comas nada más, pero es como un vector. A esa fila le anotamos fila I de A o fila I si está sobreentendido. Entonces tomamos un C perteneciente a los reales, en nuestro caso, o a los complejos, y C por fila I es simplemente multiplicar el vector AI1, AI2, AIN por C. Y queda otra fila. Fíjense que es como multiplicar una ecuación por una constante. Si esta es la ecuación original, fila R más fila S es simplemente suma de vectores. Agarran el vector R, lo suman al vector S, y queda R1 más AS1, AR2 más S2, ARN más AS. A ver, y bueno, hablamos de fila nula cuando la fila es toda igual a C, corresponde al vector. Es decir, ustedes pueden pensar en las matrices como n vectores, ¿no? Un vector acá, vector fila 1, vector fila 2, vector fila 3, son n vectores, m vectores de dimensión n puestos uno sobre otro. Como son vectores, uno los puede sumar entre ellos, multiplicar por una constante, y bueno, y también tiene sentido hablar de la fila de la número. Entonces, ¿cuáles son las operaciones elementales en una matriz? Una operación elemental por fila. La primera operación es multiplicar la fila R por una constante no nula. La segunda es cambiar la fila R por la fila R más T por la fila S, con R distinto de S, ¿no? O por otra fila, digamos, ¿no? Eso está diciendo, se cambia la fila R por ella misma más T por otra fila. Y la otra, que es muy trivial, que por ahí uno hasta no podría no ponerla, es permutar la fila R con la fila S. Me adelanto lo que viene dentro de poquito. ¿Qué significa multiplicar la fila R por una constante C? Bueno, eso va a simbolizar, en los sistemas homogéneos, va a simbolizar multiplicar la ecuación R por la constante C distinto de C. Multiplicar por 0 no tiene sentido porque anula todo. Entonces, multiplicar por C distinto de 0 tiene sentido porque si después uno multiplica por 1 sobre C, vuelve a la ecuación original. Después, la operación 2, que es otro tipo de operación, es a una ecuación sumarle t veces otra. Eso lo hacemos continuamente en los casos que hemos resuelto. Y después permutar las filas no lo hemos hecho nunca y muchas veces ni a separar. Esencialmente E1 y E2 son las operaciones importantes. Bueno, ¿cómo quedan las matrices? Multiplicar la fila I por el número real C distinto de 0. Tenemos esta matriz que estamos viendo acá. Y nos queda simplemente la fila I. ¿No? Esta es la fila I.
y C por la fila I es igual a esto. Simplemente en la fila I multiplicar por C. Por ejemplo, multiplicar la primera fila por -2, todo lo demás queda igual, y acá queda en la primera fila -2, -4. Muy simple. Fíjense que hasta ahora es todo notación, todo notación. A la fila R sumarle un múltiplo de la fila S. Bueno, entonces uno tiene la fila R y la va a cambiar. Fila R. Y esta es la fila S. La fila S queda igual, porque lo único que hacemos es modificar la fila R. Ah, una cosa, volvamos para atrás. La notación. Cuando uno hace este cambio, escribe esto. C por la fila I. C por la fila I significa que cambiamos la fila I por C por la fila I. Acá es, a la fila R le sumamos T veces la fila S. Entonces, la fila S queda igual, porque no la estamos modificando. Y la fila R es simplemente la fila R más T, fila S. Y esto se denota así. Esto significa que la fila R es cambiada por fila R más T por fila S. Acá el orden no importa, ¿no? Si pongo fila R más fila S, no es lo mismo que fila S más fila R, ¿no? Porque fila R más fila S es, a la fila R le sumo la fila S. Y fila S más fila R es, a la fila S le sumo la fila R, ¿no? Acá el orden es muy importante. Esto todo es notación. Entonces, por ejemplo, a la segunda fila sumarle la primera fila multiplicada por 3. Entonces, la que cambia es la segunda fila, ¿no? Entonces, a la fila 2 le sumo 3 veces la fila 1. Entonces es 3 más 3 por 1, 4 más 3 por 2, me queda 6. Notación. Y finalmente, permutar dos filas, que es trivial, ¿no? Donde estaba la R, pongo la S, y donde estaba la S, la nueva fila R es la vieja fila S, y esta. Y se denota así. Intercambio de filas. Fila R es intercambio con fila S. Veamos el ejemplo. Intercambiar la segunda y tercera fila, bueno, en vez de tener en la segunda y tercera 3, 4, 5, 6, tengo 5, 6, 3, 4. ¿No? Si A es una matriz, muchas veces se denota EA, la matriz que se obtiene, luego modificará por cierta operación elemental E. Si E es la operación de intercambio de la segunda fila y tercera fila, y A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces E de A es intercambiar la segunda con la tercera. E de A es 1, 2, 5, 6, 3, 4. Como hicimos en los ejemplos, cuando le apliquemos una operación elemental a una matriz específica, especificaremos arriba de una flecha qué operación aplicamos, ¿no? Estamos hablando de que hay que hacer, ¿no? Tomar control. ¿No? Esta notación es obligatoria cuando ustedes pasan de una matriz a otra. Sabía que iba a pasar. Cuando pasamos de una matriz a otra por operaciones elementales, tenemos que usar o C por FI, o FR más TFS, o FR se intercambia con F. Siempre tenemos que usar esto. Esta notación es obligatoria para la corrección de exámenes. No puede haber magia en el medio. Bueno, entonces ahora tenemos teorema. A cada operación elemental por fila le corresponde, por fila, a cada operación elemental por fila, E es la operación, le corresponde otra operación elemental, E', del mismo tipo que E, es decir, si es E1 la primera, es E1 la segunda, si es E2 la primera, es E2 la segunda. Tal que E de A es A y E de prima A es A. Es decir, tienen inversas las operaciones elementales. En otras palabras, la operación inversa de una operación elemental es otra operación elemental del mismo tipo. Por ejemplo, con E1, seguimos en rojo. E1 era
C distinto de 0, y cambio fila I por C por fila I, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tengo que hacer para recuperar la fila I? ¿Qué tengo que hacer para recuperar la fila I? Para volver a la fila I. Multiplica por la inversa de C. Claro. Sí. Multiplico ahora por 1 sobre C, la nueva fila I, ¿no? Obtengo fila I original. ¿Sí? Multiplicar por C distinto de 0, por eso es importante que sea C distinto de 0. Multiplicar por C distinto de 0 una ecuación, bueno, si la multiplico por 1 sobre C, vuelvo a la ecuación original, ¿no es cierto? Lo mismo con las matrices. Para el tipo 2, hago FR más T por fila S, ¿no? Y R distinto de S. Esto es la nueva, esto sería la fila R prima, la nueva fila R, ¿no es cierto? Es FR más T por fila S. ¿Cómo vuelvo a la fila R original? Si yo hago FR' menos T por fila S, ¿qué me queda? Me queda F'R, me queda, no, F'R era FR más T por Fs. Queda FR más T por Fs menos T por Fs igual a fila R. Vuelvo a la fila R, ¿cierto? Es decir, si yo le sumo una fila, un múltiplo de otro, si después se lo resto, vuelvo a la fila original. Y bueno, y el 3 es lo más fácil, ¿no? FR, bueno, permuto de nuevo, ¿no? Permutando de nuevo las nuevas filas, vuelvo al original, ¿no? Esta es la más fácil de todo. Entonces, fíjense que estas operaciones elementales que hemos definido más arriba, ¿dónde están? ¿Dónde las hemos definido? Acá. Quiero ir hasta acá. Multiplicar la fila R por una constante no nula. A la fila R sumarle T veces la fila S. Y permutar fila R por fila S, que se las tienen que acordar de memoria, que no son muchos para acordarse de memoria. Todas esas operaciones, después que las hago, puedo volver atrás. Y son todas las que hicimos para resolver ecuaciones, recuerden, ¿no? ¿Qué hacemos para resolver una ecuación? Multiplicábamos por un número o dividíamos por un número no nulo, sumábamos a una fila, a una ecuación un múltiplo de otra, y a veces, creo que no lo hicimos nunca, pero a veces podemos permutar. Bueno. Profe, ahí estábamos hablando en el chat, hay un error en la filmina, en vez de 1 sobre R debería ser 1 sobre C, ¿verdad? En donde, en esta que estoy mostrando ahora. Sigue, claro, en la siguiente filmina. Ah, ustedes están viendo la siguiente. Sí, sí, sí. Es 1 sobre C. Ahí dice 1 sobre C, Sí. exacto. Gracias. No, pensé que. Bueno, entonces, acá está escrita la demostración. La operación inversa, multiplicar la fila R por C distinto de 0, multiplicar la misma fila por 1 sobre C. Ya lo explicamos. La operación inversa, vamos a corregir en todas partes. La operación inversa de multiplicar la fila S por T y sumarla a la fila R es multiplicar la S por menos T y sumarla a la fila R. También bastante sencillo. La operación inversa de permutar la fila R y la fila S es la misma operación. Entonces fíjense que con estas operaciones vamos transformando una matriz
de tal forma que podemos volver al original haciendo las transformaciones inversas, que son del mismo tipo. La inversa de 1 es de tipo E1, la inversa de 2 es de tipo E2 y la inversa de 3 es de tipo E3. Bueno, y ahora vamos a ir al problema de resolver ecuaciones usando esta notación. Consideremos un sistema como en E. Es E. Bueno, no sé por qué a veces toco. Bueno, esto debería llevarme a E, pero no me llega. Ah, porque está en modo escritura. Ahí se me dio cuenta. ¿Y ahora en qué modo está? Sí, en modo escritura. No sé, hay que salir del modo escritura, que no sé cómo se hace. Arriba a la derecha hay un botoncito rojo, capaz que es ese. ¿Este? A la ¿El derecha. tachito? Ah, No, no, a la derecha de todo. La otra derecha. Ahí, ese cosito. Ah, no, me lo cerrar la chico. pestaña. Bueno, no importa, no importa. Debe haber una forma, ya lo voy a estudiar por la clase que viene. Entonces, consideremos, cuando salí volví, me dice. Entonces, este sistema. Este sistema es un sistema genérico, así lo hemos visto, digamos, así es un sistema genérico, es decir, tiene n ecuaciones y m incógnitas, y ahí. Y cuando el sistema es así, definimos la matriz ampliada del sistema. La matriz ampliada del sistema. Que es poner todos los coeficientes de las ecuaciones, una barrita y las constantes a que estaba igualado el sistema, y 1 y 2, todas pegaditas. Esta es una matriz, se pone esta barra para distinguir, pero ustedes se pueden olvidar de la barra, ¿no? Conceptualmente es lo mismo que una matriz sin la barra, en esta barrita, ¿no? Esta barrita es para separar lo que son los coeficientes que multiplican variables con las constantes a que se igualan en la ecuación. También se puede notar así. A', ahí. Eso representa el sistema A por X igual a Y, ¿no? Es lo mismo. Es otra notación para este sistema. Más resumida todavía. Eliminé la X, la Y no la eliminé, ¿no? La Y está acá afuera. Pero la X sí la eliminé. Entonces, ahora tenemos este sistema. Entonces, obviamente hay una correspondencia biunívoca, que significa 1 a 1, digamos, que se puede ir y volver, entre el sistema de ecuaciones lineales y matrices ampliadas, ¿no? Si yo le doy una matriz ampliada, ustedes me construyen el sistema, claramente. Ponen n variables, escriben a 1, 1, x1, 1, n, xn, igual a y1 y así sucesivamente. Y si me dan un sistema, se construye una matriz ampliada. Es decir, es lo mismo hablar de matrices ampliadas que sistema de ecuaciones lineales. Les adelanto, ya va a venir otra filmina, que cuando la ecuación es homogénea, bueno, estos son todos ceros. Estos son todos ceros. Entonces, dado el sistema 1, 0, 2, bueno, este sistema, ¿no? Este sistema es x1 más 2x3 igual a 1, x1 menos 3x2 más 3x3 es igual a 2, y finalmente 2x1 menos 3x2 más 5x3 igual a 3, es lo mismo que este sistema, y la matriz ampliada, ¿cuál es? Bueno, es simplemente agarrar esta matriz, ponerla acá, y este vector, ponerlo acá. Nada más que eso. Es otra notación, agregamos otra notación. Sea X y igual a Y un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Y ahí su matriz ampliada. Multiplicar la fila R por C distinto no nulo es lo mismo que multiplicar la ecuación Résima por C distinto de C. Porque fíjense que si yo multiplico
por 2, digamos, la fila esta, es lo mismo que multiplicar por 2 la ecuación. Si yo multiplico por 2 esta ecuación, me queda 2x1, 0x2, más 4x3, igual 2. ¿No? Entonces, me queda, la matriz ampliada me queda acá, 2, 0, 4, 2. Multiplicar por 2, por C, distinto de no nulo. La fila R es lo mismo que multiplicar la ecuación R' por C.S. Cambiar la fila de R por FR más T por FS con R distinto de S es lo mismo que sumar a la ecuación R T veces la ecuación S. Es lo mismo. Pues pueden hacer ejemplo. Y permutar fila de R por fila de S es lo mismo que permutar la ecuación R por la ecuación S. Bueno, entonces veamos acá el siguiente teorema. Sea A y la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones lineales. Recuerden que hablar de matriz ampliada es lo mismo que hablar del sistema. Hay una correspondencia entre las matrices ampliadas y sistema de ecuaciones lineales. Y sea BZ una matriz que se obtiene a partir de ahí por medio de operaciones elementales. Entonces, todos los sistemas correspondientes a I, ¿cómo? Entonces, el sistema AI y el sistema BZ tienen las mismas soluciones. ¿Cómo se demuestra esto? Es decir, si yo llego de un sistema, supongamos que ya sabemos que matriz ampliada y sistema son sinónimos, ¿no? Entonces, cuando hablo de sistema, hablo de matriz ampliada. Si yo obtengo del sistema AI, llego a BZ por operaciones elementales, AI y BZ tienen las mismas soluciones. ¿Cómo es la demostración? Yo llego ahí, de ahí a BZ por operaciones elementales, ¿no? Varias de ellas. Profe, entonces está diciendo usted que las operaciones elementales valen también para la matriz ampliada. Sí, es una matriz. La matriz ampliada es Es una lo mismo. matriz que le agregamos una rayita. Eso yo les digo. Se podría sacar la rayita, pero sería confuso. Digamos. Además, la tradición desde hace muchísimos años es de anotar la rayita. Ok. Pero es una matriz ampliada, es una matriz con una columna más. Nada más que eso. Con una columna más que la original. Entonces, si yo la matriz ampliada lo explico, pero está bien la aclaración y lo voy a corregir porque me parece que no era claro. Si yo la matriz ampliada lo aplico a operaciones elementales, llego a BZ. Entonces, las filas de BZ son combinaciones lineales de las filas de ahí, ¿no es cierto? Porque fíjense que cada operación elemental es una combinación lineal. Luego, las soluciones de ahí son soluciones de BZ. Como toda operación elemental tiene inversa, de BZ llegó a ahí. Esta razón igual. Las filas de ahí son combinaciones lineales de las filas de BZ. Luego las soluciones de BZ son soluciones de ahí. Por lo tanto, digamos, si las soluciones de ahí son soluciones de BZ y las soluciones de BZ son soluciones de ahí, son iguales. Es decir, esto no es más que traducir al lenguaje de matrices lo que les dije al comienzo de la clase con este ejemplo. Si yo llego a un sistema de ecuaciones a otro por operaciones varias, que son estas operaciones elementales, después puedo volver. Por lo tanto, las soluciones de uno son las soluciones del otro y viceversa. Son las mismas soluciones. Esto está traducido al lenguaje de las matrices. ¿No? Resolvamos el siguiente sistema. Hagamos un ejemplo que esto es lo que más nos va a hacer. Le falta poquito por definir. Hagámoslo, copiémoslo. Y hagámoslo en Jamboard porque me resulta mucho más fácil, no sé por qué razón. En Jamboard que... Profe, entonces cuando volvemos una vez que terminamos de operar con la matriz, cuando volvemos al sistema, lo único que hacemos es cambiar los coeficientes y las soluciones, ¿no? Claro, primero van a la matriz
resuelven la matriz de alguna forma y ya les digo cómo, y después cuando tienen una matriz que es muy fácil de encontrar soluciones, vuelven al sistema. Ok. Entonces, matriz ampliada. ¿Cuál es? Fíjense, en la primera fila va el 2, el menos 1 y el 1. En la segunda fila va el 1 y el menos 4. Como no está el 3, va el 0. En la tercera fila va, acá me confundí, 2, 6, menos 1. No, acá tengo que borrar porque es la matriz ampliada. Acá pongo una raya vertical. Y acá pongo 2, 1. Bueno, entonces ahora tengo esta matriz. Ahora hago fila 1, la permuto con fila 2. Para que me quede el 1, digamos, o no, mejor hago fila 1 y 2. Entonces me queda 1 menos un medio, uno. Y acá queda 1 menos 4, 0, 1, no varía nada, no lo doy. 2, 6, menos 1. Ahora, ¿qué hago? Hago fila 2 menos fila 1 y hago dos operaciones al mismo tiempo. Y hago fila 3 menos 2 fila 1. De tal forma de eliminar, ¿cómo hacía con las ecuaciones? Quiero eliminar esto. Estas serían las variables que quiero eliminar. Entonces quiero eliminar todo lo que está abajo del 1. Poner todos ceros ahí. Profe, ¿Sí? ¿no sería mejor hacer fila 1 menos fila 2? Porque se te va a agregar, creo que en la fila 2 se te va a agregar otra... Sí, no, pero hay que ser sistemático. Si empezamos a elegir, puede ser que sea mejor, pero digamos, después van a ver que tenemos que ser sistemáticos. Esto se puede escribir un algoritmo con esto, que es el algoritmo de Gauss. Lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, acá, bueno, esto queda lo mismo. Acá queda fila 2 menos fila 1. Esto queda 0. Queda menos 8 medios más 1 medio menos 7 medios. Acá queda menos 1 medio y acá queda 0. Y acá queda 0, 6 más 1, 7, menos 1, menos 1, menos 2, y acá queda menos 2 fila 1, menos. Ahora dividamos este coeficiente para hacerlo 1. Profe, menos 7 medios no serían menos 5 medios. Menos 4 serían menos Menos un 8 medio. medios. Es fila 2 menos fila 1. Ah, sí, perdón. No, es menos 8 medios más 1 medio, es menos 7 medios. Está bien. Ahora dividimos por 7 medios, para que esto me quede 1. Entonces queda fila 2 dividido o multiplicado por 2 séptimos, dividido por 7 medios. Por menos 7 medios. Me queda 1 menos 1 medio, 1 medio, 1, 0, 1. Ahí Tiffany dice si no es menos 1 en la fila 3. Acá. Acá o acá.
No entendí. Ahora lo que estoy haciendo es fila 2 por menos 7 medios. Entonces me queda 1 dividido en 7 medios. Acá me queda 7. Acá me queda 0. 7. Menos 2. Ahora resto. Se hizo complicado. Fila 3 menos 7 veces fila 2. Para eliminar, y fila 1 menos 1 medio, más 1 medio, fila 2. Entonces ahora elimino esto y esto. Me queda 1, 0, más 1 medio, sería más 7 medios, 8 medios, 4. Y acá queda 0, 1, 7, 0, espero que esté bien. Y acá queda 0, 0, 7 por 7, 49, 51. No, todo estará bien esto. Ahora veamos transparencia por esta. No. Hay un 0 que... Bueno, así es, digamos, lo que está allá no está bien, hagamos lo que está acá. El método se entiende. El método, claro, el método. Bueno, primero, fila 1 lo permuto con fila 2, y después voy eliminando. Claro, no lo hice igual, ¿no? Acá permuté fila 1 con fila 2, y después con la fila 1 elimino este y este. Lo hago en 2 pasos. Primero elimino este, y después elimino este. Después hago fila 3, lo hice menos sistemático. Yo decía hacerlo sistemático, y acá no lo hice tan sistemático. Fila 3 menos 2, fila 2, y acá hay un 7, acá hay un 14 y un 7, entonces le resto 2. Si hago 14 menos 2 veces 7 me queda 0, me queda esto. Después hago fila 3 sobre menos 3, me queda así, va quedando así. Al final me queda 1 menos 4, 0, 1, 7, 0 menos 2 tercios, 0, 1, 2 tercios. Entonces ahora divido la fila 2 por 7, capaz que da lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que era largo y hay que seguir. Y me Profe, queda... Sí. con la matriz, pregunta Iván, ¿con la matriz amplia se asume que los nombres de las variables se conocen? Sí, acá va x1, acá va x2 y acá va x3. Los nombres de las variables son lo que menos importa. Lo único que tiene que saber uno, que son 3 variables. Entonces, queda 1, menos 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y ahora con este 1 saco el menos 4. Sumando fila 1, le sumo 4 veces la fila 2 y me queda esto. ¿Qué significa esto? Ahora volvamos al lenguaje de las ecuaciones. Eso significa que x1, fíjense, x1 va a ser igual a 13 sobre 21. x2 va a ser esto, y x3 va a ser esto. Entonces, fíjense cómo, no fue tan sencillo porque era medio complicada la ecuación con esos 7, pero fue mucho más sencillo que hacerlo con ecuaciones, ¿no? Entonces, sí. Siempre hay que tratar de llegar... habla vos, Negra. Dale. En la última, ¿no se parece a E1, E2, E3 de la anterior, de las tuplas 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1? Claro, uno tendría que tratar de llegar a eso. Tendría que tratar, digamos, no siempre se puede, pero si uno llega en la parte de la izquierda de la matriz ampliada, se llega a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, si uno llega a eso, entonces ese es el ideal, sería la ecuación que tiene una sola solución.
Eso es lo que hay que tratar de lograr, la matriz diagonal. Muchas veces no se puede, primero porque hay matrices que no son cuadradas, por lo tanto no tienen matriz diagonal, y otras veces, bueno, hay sistemas que no tienen solución. Pero en este caso es el sistema más sencillo de encontrar solución. X1 vale lo que dice después de la rayita, X2 dice lo que vale a la misma altura después de la rayita, y X3 también, con respecto a la parte 3. Es decir, el sistema tiene una sola solución, que es 13 sobre 21 menos 2 sobre 21, 2/3. Una observación, los sistemas homogéneos. Si el sistema de ecuaciones lineales, no se preocupen, ¿no? La clase que viene, obviamente vamos a partir haciendo todas estas cosas. Vamos a repasar todo lo que es matriz ampliada y cómo resolver un sistema usando la matriz ampliada. Si el sistema de ecuaciones lineales es homogéneo, es decir, del tipo A por X igual 0, entonces la matriz ampliada es A barra 0. No hay mucho misterio. Haciendo operaciones elementales sucesivas, llegamos a otra matriz donde la parte de 0 de la derecha nunca va a cambiar, porque sumarle un 0 a un 0, multiplicarlo por un número o permutar un 0 con otro 0, siempre da 0. Entonces llegamos a una B0. Luego, en este caso, en el sistema homogéneo, la convención es no escribir la matriz ampliada para resolver el sistema, sino trabajar directamente sobre la matriz A, ¿no? Acá, directamente, hacen operaciones elementales sobre la matriz A y llegan a la B. Y entonces acá tienen las n ecuaciones, las n variables igualadas a 0, y acá van a tener una solución igualada a 0. Ya vamos a hacer la clase que viene. Bueno, estamos terminando. No se preocupen, hoy hemos visto varias cosas, pero tengan presente que lo esencial que vimos es más notación que otra cosa. Es decir, que hay que acostumbrarse a la notación. La clase que viene vamos a ver un método sistemático y algorítmico que se llama de Gauss-Jordan, que nos permite llevar cualquier sistema de ecuaciones lineales, encontrar las soluciones que tiene. Se puede programar, está programado, incluso no es muy difícil de programar. Bueno, entonces nos vemos en la clase que viene. Pregunto, compañero, si podemos hacer algo del práctico con lo que vimos hoy. Sí, sí, supongo que... creo que sí. Sí, creo que sí, porque... A ver, déjenme ver el práctico, disculpen. Perdón, un segundito más. Ayer tuvimos en la consulta el ejercicio 1 del práctico, es medio tricky. Es más un ejercicio de ingenio, no es estrictamente de ecuación lineal. No pierdan mucho tiempo en eso. Eso es lo que les digo. Déjenme ver el práctico 2, ¿cómo es? El práctico 2, ¿no? Sí. Bueno, el ejercicio 3 y 4 ya requiere algo que vamos a ver el jueves. Sí, no, esperen hasta el jueves para hacer el ejercicio. El jueves ya van a poder hacer cualquier ejercicio. Porque habla de matrices Merge, que es lo que vamos a ver el jueves. El 1 y el 2 los pueden hacer, pero no son... El 1 es medio flujo y el 2, bueno, el 2 lo pueden hacer. El 2 lo pueden hacer en el ejercicio. Pero a partir del 3 tienen que esperar el jueves. Bueno, nos vemos porque si no se me van a enojar los chicos de atrás. Profe, Sí. tenía una última consulta. Sí, dale. Yo aparezco en en el Gmail aparezco como si estuviera inscrito a la mañana, pero yo estoy cursando con usted a la tarde. No importa. Es lo mismo. Es lo mismo, no importa. La cuestión es porque nosotros se había acumulado mucha gente a la tarde, tratamos de pasarlo a la mañana, pero que no puede, no puede. Tienen que elegir lo que más les convenga. Eso es la política. Bueno, nos vemos. Hasta luego.